Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Atención, familia. Atención porque lo que tengo hoy para contarles es una verdadera bomba que acaba de estallar en las redes sociales y tiene nombre y apellido. Prepárense porque la temperatura ha subido de golpe en Instagram y la protagonista no es otra que nuestra adorada, la reina de las pantallas y ahora, al parecer, la dueña de nuestros corazones a través de la música, Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. Si pensaban que Demet solo estaba descansando o leyendo guiones para su próxima serie, están muy equivocados. Lo que ha sucedido en las últimas horas es la confirmación definitiva de algo que veníamos sospechando, pero que ahora tenemos en bandeja de plata gracias a una filtración, o mejor dicho, a un descuido intencional de su círculo más íntimo. ¿Están listos para saber de qué se trata? Agárrense fuerte porque vamos a desglosar cada detalle de esta historia que huele a éxito, a pasión y, sobre todo, a mucho fuego. Todo comenzó hace unas horas, cuando el músico y productor Bertín YLDZ, quien además es un amigo muy cercano de Demet, decidió encender la mecha en su cuenta oficial de Instagram. Todos sabemos que cuando Demet se junta con sus amigos músicos, algo bueno se está cocinando, pero esta vez nos han mostrado la receta completa antes de servir el plato. Bertín compartió una historia que a simple vista podía parecer técnica, pero que para nosotros, los que analizamos cada píxel, fue una revelación divina. En la imagen se veía claramente un archivo de audio, una pista digital en un programa de edición de sonido. Pero lo importante no era el software, sino el nombre del archivo. Allí, brillando en la pantalla, se leía, Demet Özdemir, Gozu Kara, Master Final. Pausen todo. Analicemos esto. No dice demo, no dice prueba 1, dice Master Final. Para los que no saben mucho de producción musical, esto significa que la canción está terminada, lista, empaquetada y preparada para salir al mundo. El título, Gozu Kara, es increíblemente potente. En turco, esto se refiere a alguien temerario, valiente, alguien que se lanza al vacío sin miedo a las consecuencias, alguien con los ojos oscurecidos por la determinación o la pasión. Ya solo con el título sabemos que no será una canción suavecita, viene con fuerza, viene con carácter. Pero esperen, porque la interacción entre ellos dos es lo que realmente nos ha dejado con la boca abierta y el corazón acelerado. Debajo de esa imagen del archivo de audio, Bertín escribió una frase que es pura poesía callejera y sentimiento. Puso, dos arabesques por bir araya gelmemelidik, emoticono cara sonriente, @Demet Özdemir Yanmayalm mb. Vamos a traducir y analizar esto porque tiene mucha miga. Cuando dice dos arabesques por, está haciendo una broma interna, refiriéndose a ellos dos como dos almas dramáticas, intensas, quizás con ese estilo arabesco, que en Turquía es sinónimo de dolor, amor profundo, melancolía y desgarro emocional. Está diciendo que juntar a dos personas tan intensas es peligroso. Y luego lanza la pregunta del millón. Yanmayalm mb, que se traduce como, ¿no deberíamos quemarnos? ¿O nos quemamos? ¡Madre mía! Es una invitación al caos emocional, a dejarse llevar por el fuego de la música y del sentimiento. Es como si dijera, hemos creado algo tan caliente que nos va a consumir. Y aquí es donde entra nuestra reina. Demet Özdemir no se quedó callada. No ignoró la historia. Al contrario, la reposteó en su propia cuenta casi de inmediato, demostrando que está totalmente orgullosa y alineada con este proyecto. Pero su respuesta, su respuesta. Ella escribió sobre la historia de Bertín, Yank Bail. Dios santo. Esto significa, ya nos quemamos, o ya estamos ardiendo. Demet no está hablando en futuro, está hablando en pasado y presente. Confirma que el proceso de creación de esta canción ha sido tan intenso que el incendio ya ha comenzado. Con esa simple frase, Yank Bail, nos está diciendo que la canción es un rompecorazones, un tema que probablemente nos haga llorar, bailar o ambas cosas a la vez.
Recordemos que hace poco vimos imágenes de Demet en el estudio. Muchos especularon. ¿Sería un doblaje? ¿Una colaboración pequeña? Pero ahora las piezas del rompecabezas encajan perfectamente. Ese tiempo en el estudio estaba dedicado a grabar Gozu Kara. Y el hecho de que lo etiqueten como arabesque nos da una pista gigante sobre el género. El estilo arabesco no es pop ligero, es profundo, es visceral. Requiere una interpretación vocal llena de matices y dolor. Y si hay algo que Demet sabe hacer como actriz, es transmitir emoción. Imagínense esa capacidad actoral trasladada a su voz, cantando una letra desgarradora sobre un amor valiente y temerario. Es la combinación perfecta para un éxito rotundo en las plataformas digitales. Las redes sociales, como se imaginarán, han colapsado. Los fans están en un estado de histeria colectiva, y con toda la razón. El hashtag de Demet se ha llenado de capturas de pantalla de esta historia. La gente ya está teorizando sobre la letra, sobre si habrá un vídeo musical, que seguramente lo habrá y será espectacular, y sobre cuándo será la fecha de lanzamiento. Aunque no dieron una fecha exacta, el hecho de que el archivo diga Master Final sugiere que es inminente. Podría ser esta semana, podría ser la próxima, pero está a la vuelta de la esquina. No es un proyecto a largo plazo, es una realidad que está a punto de aterrizar en nuestras listas de reproducción. Además, hay un detalle encantador en todo esto, la camaradería. Se nota que Bertín y Demet tienen una química amistosa increíble. Ese intercambio de mensajes públicos, esas bromas sobre quemarse y ser arabescos, demuestran que se divirtieron muchísimo creando esto. Y cuando un artista se divierte y siente lo que hace, el público lo recibe con el doble de energía. No es un producto prefabricado, es algo que nació de la pasión de dos amigos talentosos que decidieron unir fuerzas para, literalmente, prender fuego a la industria musical. Así que, mis queridos seguidores, la conclusión es clara. Tenemos que tener un poquito de paciencia, pero muy poca. Mantengan los ojos bien abiertos, recarguen sus cuentas de Spotify y YouTube, porque Gozu Kara está llegando. Demet Özdemir está a punto de demostrar, una vez más, que es una artista polifacética que no le teme a nada, que tiene el ojo oscuro, de la valentía, y que está dispuesta a hacernos arder junto con ella en este viaje musical. Yo, personalmente, no puedo esperar a escuchar los primeros acordes de esta melodía arabesca que promete ser el himno de los corazones rotos y apasionados de esta temporada. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.